Reveladas dos escalofriantes historias reales del 4 de julio que exponen lo siniestro OCULTO. Ana, una madre soltera de 30 años, sentía que sus pulsos se aceleraban mientras miraba el reloj. Era 4 de julio, Navidad para algunos, pero para ella era solo otra lucha en una ciudad que hacía tiempo había perdido su brillo. Caminó por el vecindario adornado con banderas y luces, pero no podía evitar que el ambiente festivo se convirtiera en un eco de la desconfianza. Cada cara desconocida era un potencial peligro, especialmente en un barrio donde varios niños habían desaparecido sin dejar rastro. A medida que se dirigía al mercado, su corazón latía con fuerza. Hacer la cena para su hijo Mateo era una de las pocas alegrías que le quedaban. Pero dejarlo solo en casa la aterrorizaba. Solo 10 minutos, se dijo tratando de calmar su inquietud. Sin embargo, un susurro familiar resonaba en su mente: cuidado con quienes ríen a tu lado. El impulso de regresar era fuerte, pero la necesidad de traer un simple pollo para celebrar la noche pudo más. Al regresar, encontró la puerta entreabierta, su corazón se desplomó. La amenaza de una violación a su santuario la envolvió como una densa niebla. Mateo, ¿estás bien?, gritó sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Al entrar, vio la nota sobre la mesa: cuidado con aquellos que ríen a tu lado, no todos son de confianza. La frialdad en el aire se intensificó y los ecos de risas lejanas se mezclaban con el llamado angustiante de su hijo. Mamá, me están llamando desde un número extraño, le confesó Mateo, sus ojos llenos de temor. La urgencia hizo que su corazón latiera más rápido. La noche tejía sombras que parecían cobrar vida mientras Ana intentaba racionalizar la situación. Desde la última desaparición, las calles estaban cargadas de tensión. Era capaz de sentirlo en el aire, una presencia oscura acechando entre los rincones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando decidió ir a la comisaría, la radio de su mente sintonizaba un monólogo de dudas. Los policías estaban perdidos en tratos sombríos, sonrisas burlonas que hacían que su piel se erizara. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó uno, su mirada feroz como un depredador acechando. El corazón de Ana empezó a latear más fuerte, y la sensación de vulnerabilidad la ahogaba. Al regresar a casa, el silencio estaba cargado de amenazas invisibles. Sabía que había algo más en juego, que los vecinos que alguna vez consideró amigos podían ser parte de la búsqueda de la oscuridad. Mientras el viento aullaba desde las esquinas, un ruido detrás de ella la puso en alerta. Su instinto la condujo al fondo de su ser, y al asomarse, se encontró cara a cara con su vecino, la sonrisa monstruosa marcando sus labios. No debiste venir, susurró mientras ella retrocedía hacia la penumbra, consciente de que la noche apenas estaba comenzando. Ana se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. La lucha no solo era por Mateo, sino por la verdad oculta en las sombras del barrio, una verdad que estaba a punto de revelarse, llevándola al límite de la locura. La respiración de Ana se aceleró como un tambor marcando el ritmo de una batalla interna. La oscuridad que la rodeaba parecía absorber los colores del mundo, convirtiendo cada sombra en una figura amenazante. La sonrisa de su vecino retumbaba en sus pensamientos, envenenando su mente con una mezcla de terror y confusión. No podía creer que una persona a quien había saludado tantas veces ahora la mirara con semejante malicia. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Las palabras salieron como un susurro, temiendo que la noche hubiera cobrado el poder de devorarla si hablaba más fuerte. Él se movió más cerca, sus ojos brillaban como los de un depredador. Porque esta es la noche en que todo se revela, Ana. Hay cosas que no comprendes y que están en el aire. Risas que ocultan más de lo que aparentan. Su tono deslizaba en la calma la locura, y la mente de Ana se llenó de imágenes perturbadoras de lo que podría sucederle a ella y a Mateo. Con el corazón en la garganta, miró hacia dentro de su casa, buscando a su hijo. Mateo la necesitaba. Voy a llamar a la policía, gritó, aunque sabía lo inútil que era esa amenaza.
La figura del vecino no se movió, pero sus ojos ardían con un deseo insaciable de confundirla más. No serviría de nada, Ana. El juego ya comenzó, dijo él, su voz un murmullo en el viento que la envolvía. Solo puedes esperar y observar cómo se desarrolla este espectáculo. Pero recuerde, la verdad siempre aparece. A veces en los lugares más oscuros, fugazmente el eco de risas de niños resonó en la distancia, y el recuerdo de las desapariciones hizo que un escalofrío le recorriera la columna. Las luces de las celebraciones retumbaban en sus oídos, pero la oscuridad de lo desconocido comenzó a envolver su mente como una serpiente, apretando y apretando hasta que la luz se volvió tenue. Ana estaba atrapada, y la verdad que el vecino insinuaba la atrajo hacia una espiral de pánico. «Déjame en paz», gritó, aunque su voz sonó ahogada, casi perdida en la brisa fría de la noche. Se dio la vuelta para regresar adentro, pero él la bloqueó el paso. «Te espera algo peor si decides ignorar los susurros de los que ríen», dijo él, lanzando una mirada que combinaba diversión y amenaza. Una bronca de confusión giró en el estómago de Ana. Sabía que sabía algo que él estaba ocultando, algo que podría ser la clave para salvar a Mateo. Desesperada, se giró bruscamente con la intención de correr hacia su hijo. Pero en ese momento el grito desgarrador de Mateo la paralizó. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». La voz de su hijo era un eco doloroso que la atravesó, fusionándose con los ruidos festivos que sonaban en la distancia. Era un grito lleno de pánico, un pedido no solo de ayuda, sino de una advertencia. Sin pensar, Ana rompió la atmósfera de tensión y corrió hacia el interior de su hogar. Las paredes estaban cubiertas por silencios inquietantes. Cada rincón le parecía un laberinto de horrores, cada sombra una potencial amenaza. La agonía nadie debería conocer, ni siquiera en la más profunda de las celebraciones, se apoderó de su mente. Al llegar al cuarto de Mateo, encontró la puerta entreabierta. El niño no estaba. «Mateo, ¿dónde estás?», su voz resonaba en una inquietante soledad. La risa burlona del vecino se mezcló con las de otros, ahora resonando en su mente como un oscuro canto. Las risas que deberían ser de alegría se convirtieron en risas de burla, de desafío. Un sentimiento de impotencia la invadió, había llegado al borde de la locura. En ese instante lo comprendió, las sombras no solo acechaban en su vecindario, sino incluso en los corazones de aquellos que alguna vez consideró cercanos. «¿Dónde está mi hijo?», exigió Ana, con lágrimas en los ojos mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Al girarse vio a su vecino retroceder con una sonrisa imperturbable. «Quizás sea la noche en que tú misma entiendas lo que significa perder». La presión aumentó. En su pecho un grito ensordecedor nació, y sabía que su lucha apenas comenzaba. La oscuridad se movía más cerca, y en una fracción de segundo, una sombra se deslizó por el pasillo, poniendo a prueba la última reserva de valor de Ana. «Mateo». La única palabra que podía pronunciar mientras la angustia la consumía, y los ecos de risa se convirtieron en un coro sordo de advertencias. Entonces todo se apagó. Ana sintió como si el aire se le escapara. La oscuridad parecía bailar a su alrededor, y cada pequeña sombra parecía cobrar vida. «Mateo», gritó de nuevo, recorriendo el pasillo con pasos titubeantes, cada uno resonando como un eco de su propia desesperación. El silencio que le respondió era abrumador, un vacío ominoso que llenaba cada rincón. El cuarto de su hijo estaba en desorden. Juguetes esparcidos, la cama deshecha como si alguien hubiera salido corriendo de ella. Una sensación helada le recorrió el cuerpo. ¿Dónde estaba Mateo? Las risas en el exterior parecían burlarse de su angustia, transformándose en un murmullo inquietante que retumbaba en su cabeza. Ana buscó frenéticamente en toda la casa, cada habitación un escenario de terror que alimentaba su miedo. «Mateo», llamó de nuevo, cada vez más asustada. Sin respuesta. La casa estaba vacía, y cada inercia del silencio hacía que su corazón latiera más rápido y su piel se cubriera de sudor. De repente recordó algo: el sótano. Un rincón de la casa que ella siempre había evitado. El vecino había mencionado risas, quizás allí estaban los niños o algo peor. Un impulso irresistible la empujó hacia la puerta que conducía a las tinieblas de ese lugar. Su mano tembló al tocar el pomo, pero se obligó a abrirla y el aire húmedo del sótano la abrazó como un manto helado. Descendió lentamente, los escalones crujían bajo su peso. La penumbra se cerró sobre ella, y las paredes parecían retroceder, pero un susurro la detuvo. «Mamá». Era la voz de Mateo, suave, casi imperceptible,
pero había algo en su tono que la paralizó. Mateo gritó corriendo hacia el fondo del pasillo. Las luces parpadeaban, creando figuras sinuosas que parecían moverse. La risa de aquellos niños resonaba aún más fuerte, cada vez más cerca. La angustia la envolvía mientras luchaba contra el pánico que la amenazaba, pero no podía darse por vencida. ¿Eres tú, hijo?, preguntó, la esperanza casi aplastada por el terror. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra, y el eco de cada paso resonaba en sus oídos. Al dar la última vuelta, se topó con una puerta vieja y desgastada. Ana la empujó y lo que vio dentro hizo que su corazón se detuviera. El sótano no estaba vacío. Una extraña reunión de sombras y risas se agolpaba en el centro de la sala. Allí en un círculo había un grupo de niños, sus rostros iluminados por una luz tenue y temblorosa, miraban al centro donde una figura oscura se erguía, un payaso con una sonrisa desproporcionada y una mirada vacía que fulminaba con los ojos. El escalofrío recorrió su espalda. Esto no era un juego. Mateo. Ana gritó, su voz casi rasgada, pero no le respondieron. El payaso se giró lentamente hacia ella, y su sonrisa se amplió aún más. ¿Quién es esa, pequeños?, murmuró con una voz maníaca. ¿Quién ha venido a jugar? La risa del grupo se volvió frenética, un torbellino de locura que hirió su sensatez. Ana trató de retroceder, pero la puerta se cerró de golpe. La distancia se hizo estruendosa entre ella y el niño que tanto amaba. La opresión de las sombras era asfixiante, y el payaso dio un paso hacia adelante, como un depredador que se acerca a su presa. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Ana? Aquí la diversión nunca termina, dijo el payaso, mientras la oscuridad del sótano parecía tragarse la luz. La risa de los niños se tornó de un tono estridente casi inhumano, y la figura del payaso se movió hacia ella con una rapidez abrumadora. Ana sintió que el terror la consumía. ¿Qué podían estar haciendo esos niños en su propia casa? ¿Y dónde estaba Mateo? Sin saber a dónde huir, el caos y el pánico convergieron en su mente. No, exclamó en un último intento desesperado. ¿Dónde está mi hijo? El payaso sonrió cada vez más cerca. Ese es un juego que aún no has comprendido. Un instante de silencio absoluto y al momento siguiente todo se volvió negro. ¿Sobreviviría Ana a la noche más oscura de su vida? ¿O se convertiría en otra risita de la multitud inquietante que acechaba en cada esquina de su mundo? La oscuridad la abrazaba, y la pregunta resonaba en su mente. Cuando volvió a abrir los ojos, todo había cambiado y las risas continuaban. La oscuridad la rodeaba como una nube densa, y cuando Ana abrió los ojos una vez más, todo lo que conocía se había desvanecido. Ya no estaba en el sótano de su casa, sino en un lugar que parecía un macabro carnaval. Colores chillones bailaban por doquier, pero la alegría era opaca, como si una sombra cubriera cada risa. Frente a ella un carrusel giraba lentamente, sus caballos estaban suspendidos en un gesto grotesco, sus ojos vacíos miraban hacia la nada. Las risas infantiles ahora sonaban distorsionadas, como ecos de un horror que no podía entender. Los cuerpos de los niños estaban allí, pero sus almas parecían haber sido arrebatadas. ¿Dónde está Mateo?, repetía en un murmullo, buscando alguna respuesta mientras sus pies la llevaban involuntariamente hacia el carrusel. Al acercarse notó que un niño en específico, de cabello rizado y ojos brillantes, estaba montado en un caballo negro. Era él. Mateo, exclamó, pero su voz se perdió en el aire denso. Mateo no la miraba, seguía sonriendo, la misma sonrisa que había heredado de su padre. Una sonrisa que ahora se parecía inquietantemente a la del payaso. La figura del payaso emergió de entre las sombras, sus pasos eran ligeros, casi como si flotara. Mira, Ana, tu hijo se está divirtiendo, dijo con un tono que era a la vez burlesco y amenazante. Él ha encontrado la verdadera felicidad aquí. Ana intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Mientras observaba a su hijo atrapado en la danza de la locura, una sensación de impotencia la dominaba. Las risas comenzaron a girar en torno a ella, cada vez más rápidas, formando una tormenta de desesperación. Es hora de jugar, dijo el payaso mientras extendía su mano hacia ella, invitándola a unirse a este terrorífico espectáculo. El juego es simple, encuentra a los que no están y si lo logras, puedes llevarte a tu hijo de vuelta. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué el payaso hablaba de un juego?
Su cuerpo se movía como si una fuerza invisible la empujara hacia el carrusel. Los niños continuaban riendo, pero en su risa había algo sombrío, como el eco de almas perdidas. «Esto no es un juego», gritó con la desesperación filtrándose nuevamente en su voz. Pero cuando intentó correr hacia Mateo, una pared de sombras apareció ante ella, cortando su camino. No era solo oscuridad, era un muro tangible que pulsaba, como si respirara. «Demuestra que eres más valiente que esos niños», insistió el payaso, su risa resonando como un tambor siniestro. «Así conseguirás lo que más anhelas». Ana sintió que su mente se nublaba entre la confusión y la desolación. ¿Y si el payaso tenía razón? ¿Cuántas veces se había sentido impotente en su vida? La lucha interna la consumía, pero el amor por su hijo era un fuego ardiente que no podía extinguirse. Con un grito liberador, se dirigió hacia el carrusel. Desesperadamente buscó a Mateo entre los niños, pero los rostros distorsionados de sus pequeños amigos la abrumaban. Era un laberinto de miradas vacías y risas sin corazón. Solo busca», susurraba el payaso, aún más cerca, sus ojos ardían con el destello de un mal insaciable. Ana sintió que el tiempo se detuvo mientras se daba cuenta de un detalle pavoroso: los caballos del carrusel comenzaron a moverse hacia atrás, adentrándose en la penumbra. «No», gritó extendiendo su mano hacia Mateo, pero el niño se fue desvaneciendo, como si nunca hubiera estado allí. El terror se apoderó de ella cuando la risa se tornó en un grito ensordecedor, como un eco eterno que reverberaba en su corazón. La oscuridad comenzó a cerrar filas a su alrededor, el carrusel girando de manera frenética. Ana comprendió que su única opción era enfrentar el miedo. «¿Dónde están los que no están?», repetía mientras el payaso la miraba con un interés monstruoso. Las sombras comenzaron a moverse acercándose más, y el carrusel dejó de girar. La única certeza que la mantenía en pie era la angustia de no poder perderlo todo, de no ser otra más en aquel juego. Macabro. Pero sería capaz de afrontar el horror de lo que encontraría al final de su búsqueda. ¿Lograría rescatar a Mateo antes de que fuera demasiado tarde? Ana dio un paso hacia adelante, decidida a descubrir la verdad, solo para quedar atrapada en una revelación aterradora. «Recuerda», Ana, susurró el payaso, la oscuridad floreciendo a su alrededor, «la diversión nunca termina». Y en un segundo comenzó una risa diabólica, retumbando en su mente, mientras la oscuridad comenzaba a desmoronarse sobre ella. Ana sintió que su interior se helaba mientras el eco de la risa del payaso la rodeaba. La sombra se expandía, engullendo todo a su alrededor, llevándose fragmentos de su voluntad con cada latido de su corazón. El carrusel, ahora inmóvil, comenzó a vibrar, como si los caballos se estuvieran preparando para un nuevo espectáculo. «¿Dónde están los que no están?», murmuró, medio recordando las palabras del payaso, deseando que la respuesta no fuese un laberinto más oscuro que el anterior. Con cada paso que daba en la penumbra, sentía que estaba abriendo puertas a pesadillas olvidadas. La voz del payaso se desvanecía, y junto a ella, la risa de los niños, aunque no siempre alcanzaba a hacerse completamente silenciosa. Fue entonces cuando el suelo debajo de sus pies comenzó a hundirse y el carnaval se partió como si fuera un espejo roto. Ana perdió el equilibrio y cayó, sintiendo la tierra dura contra su rostro. En ese momento la risa se detuvo y el silencio se adueñó de todo. «¿Qué pasará ahora?», pensó su mente confusa mientras se levantaba. «Mateo», gritó buscando a su hijo. La desesperación la llenaba, pero no sabía si sus palabras podían atravesar la oscuridad. A medida que se reincorporaba, un destello de luz surgió entre las sombras. Era un pequeño rincón donde los hombros de dos figuras se alzaban quietos. Ana se acercó temblando mientras una mezcla de esperanza y terror la invadía. Las dos figuras eran dos niños desaparecidos, rostros familiares en el corazón de Ana. «Ustedes son», comenzó a decir, solo para ver cómo sonreían con una dulzura que rayaba en lo perturbador. Sus ojos reflejaban una luz que parecía emanar de un fuego interno, pero a la vez revelaban un vacío. En un susurro casi inaudible uno de ellos dijo: «Aquí estamos, pero ¿a un precio?». «¿Qué precio?», preguntó Ana, su voz temblorosa pero firme. La risa, custodiada por la inminente oscuridad, se dejó sentir otra vez. «Pregúntate qué estás dispuesta a sacrificar para tener a Mateo de vuelta», respondió del otro niño, sus ojos centelleando con un destello de malicia. Ana sintió el sudor frío en su frente y la debilidad en sus piernas. Recordó las historias que sus padres le contaban de pequeños, cuentos sobre sacrificios, pactos oscuros y almas perdidas. «No, esto no es real», dijo entre dientes, «esto no está pasando».
Pero en su corazón, sabía que había una verdad innegable. La única manera de salir de allí era enfrentando su propio miedo. Si solo es un precio, ¿por qué no me lo dicen?, insistió, más para sí misma que para ellos. Empezaron a reír. No lo sabes, lo que debes entregar es parte de ti. Solo así conocerás el camino de regreso. Ana miró a su alrededor y vio cómo el carnaval vibraba de vida, ahora sus colores resplandecían, un espectáculo diabólico en el que los niños comenzaban a bailar, sus movimientos extraños como marionetas sin cuerdas. Ella comenzó a perder la noción de sus propios recuerdos, cuestionando qué debía abandonar para seguir adelante. Lucha, Ana, lucha por tu hijo, gritó en su mente, sabiendo que si se rendía, se convertiría en parte de ese horror. Con la vangloria de su amor por Mateo, avanzó hacia la luz, no sin antes mirar a los niños, a quienes reconocía como víctimas y no como sus captores. «Es suficiente», exclamó. «No permitiré que el miedo me domine. Mateo necesita a su madre». Las luces comenzaron a parpadear y una puerta oscura apareció ante ella, como un pasillo al césped alzado. A medida que se aproximaba, una imagen aterradora surgió en su mente. Mateo no la estaba esperando, él estaba en la oscuridad, pero más que eso, era un reflejado del pasado de Ana y de las sombras que había dejado atrás. No tengo miedo, repetía, cuando escuchó una risa burlona acercándose, cada vez más fuerte. Cuando creías que el miedo no podía consumirte, dijo el payaso, ahora junto a ella, es cuando realmente comienza el juego. La puerta se cerró tras ella, y una imponente oscuridad se cernió, disolviendo su esperanza, mientras la risa resonaba. Escalofriante y eterna, dejando a Ana atrapada entre lo que amaba y lo que temía. ¿Realmente podría enfrentar su pasado para salvar a Mateo? La oscuridad se apoderaba del aire, y su vida pendía de un hilo. Ana sintió como si el mundo entero hubiera dejado de girar. La oscuridad la envolvía, y con cada susurro amenazante del payaso, su determinación se tambaleaba. No tengo miedo, pronunció con firmeza, aunque el eco de su voz parecía burlarse de ella en el abismo. Con un profundo respiro, se obligó a avanzar a través de la penumbra. Un escalofrío recorrió su cuerpo al notar que las luces del carnaval palpitaban al compás de su latido. Justo cuando la sombra se espesaba, los murmullos de los niños comenzaron a tomar forma y su risa se transformó en un canto hipnótico. Ana intentó cubrirse los oídos, pero el sonido fluía por su mente, instaurando una melodía inquietante que la arrastraba hacia recuerdos que había enterrado. «Mateo», gritó nuevamente, pero esta vez, su voz era un eco distante que se perdía en el giro de un carrusel espectral. A su alrededor, figuras de sombras danzaban, contorsionándose en movimientos grotescos. Cada rostro se asemejaba al de un niño que había conocido, pero los ojos escudriñadores eran solo pozos vacíos. Con cada paso que daba, su corazón retumbaba, reverberando en la vasta oscuridad. A lo lejos, una luz brillante emergía de la nada, pulsando y parpadeando como un faro en la tormenta. «¿Qué te hemos hecho?», se escuchó en un ronco susurro, y el aire se tornó pesado con lamentos perdidos. Ana se detuvo. Había risas de fondo, pero también gritos de terror que la hacían temblar. «No puedo mirar atrás, no debo», pensó para sí misma, pero su cuerpo parecía no cooperar, el payaso aparecía y desaparecía entre las sombras, riéndose a sus espaldas. La prueba de su sacrificio resonaba cada vez más fuerte. «¿Quieres a tu hijo? Entonces cruza esta frontera», decía, mientras estiraba sus manos en señal de invitación. «Solo tienes que dejar ir a alguien más». Ana se percató del dilema que se cernía sobre ella. No solo estaba en juego su vida, sino la vida de alguien más, una vida que no podía permitir que se extinguiera. La luz frente a ella chisporroteó, revelando un anciano que parecía vagar por el sendero hacia la oscuridad. Su rostro llevaba la marca de la desesperación, y Ana sintió un tirón en su corazón. «Ese podría ser yo», pensó. «¿Soy capaz de sacrificar a alguien más?» La culpa la azotó con cada latido. «Si quieres a Mateo, lo que hay que hacer es fácil, solo toma la decisión adecuada», susurró el anciano, acercándose más. Ana sintió el sudor deslizándose por su frente, sus manos temblaban. No podía permitir que el miedo la maniobrara. Tenía que abrir los ojos y ver la verdad detrás de esa elección oscura. En ese instante, caminó hacia la luz, sintiendo el abrazo helado de los recuerdos asfixiarla. Mientras se acercaba, comprendió que los ojos de todos los niños perdidos la observaban, esperando su respuesta, esperando un movimiento.
No puedo permitir que el miedo me consuma, se repitió como un mantra, pero en el fondo de su mente, un leve susurro sugería lo contrario, amerita que cada sacrificio tiene un costo. ¿Estás lista para perder todo lo que amas? Una pregunta que surgía de todos lados. Ana cerró los ojos y en ese silencio sepulcral, comprendió que lo que realmente estaba en juego no era solo Mateo, sino la esencia de lo que había olvidado. Entonces una verdad escalofriante la golpeó. No están atrapados, soy yo quien ha estado aprehendiendo el miedo de mi pasado. Si quiero salvar a Mateo, debo liberarme a mí misma. Fue un momento de claridad, pero también de terror. La risa del payaso resonó con mayor fuerza, acompañada por el coro de niños reveladores, empujándola hacia la decisión que la podría salvar o condenar. La luz comenzó a desvanecerse mientras el anciano se deslizaba hacia atrás, dejando solo su sombra. Elige, murmuró el carnaval, y ante la inminente oscuridad, Ana se dio cuenta de que el verdadero sacrificio era confrontar lo desconocido. No más, gritó con su voz temblorosa pero llena de fuerza. Voy a luchar por mi hijo, no por el miedo que me ata. Pero con esas palabras, una risa helada y abrumadora estalló a su alrededor, y el carnaval entero empezó a girar frenéticamente, cruzando la línea entre el amor y el sacrificio. Ana se plantó firme, pero las sombras se abalanzaban sobre ella, y una voz gutural murmuró, la elección final está por llegar. ¿Podría realmente enfrentar el horror de su pasado y salvar a Mateo, o solo estaba a punto de caer más lejos en la oscuridad? Ana respiró hondo, la risa del payaso resonando como un canto de guerra en sus oídos. El carnaval giraba a su alrededor, un torbellino de luces y sombras que parecían reclamarla. Intentó enfocar su mente, recordar por qué había cruzado esa línea, pero cada paso la arrastraba más profundo en el abismo. Mateo murmuró, dejando que el nombre de su hijo flotara en el aire. Sintió que la desesperación apretaba su pecho como un lazo. Entonces, frente a ella, el payaso apareció, su rostro distorsionado en una mueca de felicidad macabra. ¿Te gustaría ver a tu niño, Ana? Todo está tan cerca, solo un sacrificio más. Las palabras del payaso eran suaves como un susurro y al mismo tiempo, como un grito desgarrador. Ana se sintió atrapada entre la necesidad de verlo y el horror de lo que eso significaba. Una figura infantil se acercó, sombras bailando a su alrededor. Era un niño, pero no Mateo. Tenía los ojos vacíos y su voz era un eco de angustia, ayúdame. Ana retrocedió, temiendo que el pequeño la arrastrara hacia una oscuridad aún mayor. Con un golpe de voluntad, se volvió hacia el payaso. No puedo hacer esto. La risa se detuvo abruptamente y la atmósfera cambió, el carnaval se paralizó como si una sombra cubriera la luz. ¿Hacer qué, querida Ana? Inquirió el payaso, aunque su voz era ahora algo más serio. ¿Sacrificarte a ti misma o a otro? Esa es la pregunta que debes responder. Su mirada bromeaba con una misteriosa malignidad, y Ana sintió que su mente giraba a un ritmo frenético. Yo puedo enfrentarte. Gritó con rabia, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Te haré pagar por lo que le hiciste a esos niños. Su desafío resonó y en el fondo una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. El payaso inclinó la cabeza, sorprendido, pero enseguida estalló en carcajadas. Oh, dulce Ana. No sabes qué horror te espera si decides cruzar el umbral. Pero está bien, juguemos un juego. Un giro de su mano, y el ambiente cambió drásticamente. Todo a su alrededor se transformó en un laberinto de espejos, reflejando su propio miedo y dolor. Ana se encontró rodeada de reflejos distorsionados de su vida, el accidente que le había quitado a su esposo, las noches en las que lloró sola, la culpa desgarradora de dejar a Mateo. Cada imagen se desencadenó de forma más intensa y más aterradora, presentándole su propia vulnerabilidad. No más, se repitió, pero las memorias eran demasiado. Mientras se enfrentaba a estos fantasmas, el eco de la risa del payaso reverberaba en su mente, retumbando como un tambor en su pecho. Cada decisión tiene consecuencias, Ana. ¿A qué y a quién estás dispuesta a renunciar? Poco a poco, cada vaso de silencio que escuchaba se rompía. Los espejos comenzaron a fragmentarse, perdiendo su forma. Entonces vio la figura del anciano aparecer de nuevo, pero ahora tenía un brillo extraño en su mirada. El miedo no debería estar ganando, dijo. Tu sacrificio puede traer libertad. Debes tomar la decisión. Pero ten cuidado, el amor no siempre es lo que parece. Ana sintió la presión del tiempo sobre sus hombros.
Podría lanzarse al abismo y, en su caída, encontrar la verdad que tanto la había eludido. ¿Qué estaba realmente dispuesta a hacer por Mateo? Justo cuando su corazón palpitaba con fuerza, el payaso avanzó, los labios curvados en una sonrisa sembrada de peligro. La última elección ha llegado, Ana. ¿Te atreves a jugar? La oscuridad a su alrededor se espesó, y ella sintió que el laberinto comenzaba a cerrarse. Un nuevo terror la atravesó al darse cuenta de que el payaso no solo era el portador de su destino, sino su peor temor hecho carne. En sus manos sostendría más que la vida de su hijo. Con cada latido, la sombra de una decisión violenta y desgarradora se acercaba, el murmullo de los niños resonó a su alrededor, burlándose de ella. Ana sintió que se precipitaba hacia un abismo del que no podía escapar. No, no más. Gritó y la respuesta a su clamor aún no estaba clara, la oscuridad se cernía sobre ella, implacable. Y en ese momento crucial, la verdad se asomaba. El regreso no es posible. Pero ¿estás dispuesta a hacer el sacrificio adecuado? El carnaval giró repentinamente, y Ana se dio cuenta de que todo lo que había temido estaba a punto de volverse real. Al borde de la locura, la elección se definía ante sus ojos. ¿En qué parte de su alma podría encontrar la solución para salir de este horror? Mientras la luz finalmente se desvanecía, un grito resonó desde el fondo de la oscuridad. Y con ese sonido, la única pregunta que podía plantearse era, ¿quién tendrá que pagar el precio esta vez? El laberinto de espejos comenzó a temblar, como si la realidad misma estuviera a punto de desgajarse. Cada reflejo destellaba con visiones de lo que Ana había perdido y de las decisiones que jamás tendría que haber tomado. Los ecos de risas infantiles se convirtieron en gritos desesperados, formando un coro de agonía en torno a ella. Mateo clamó, el nombre saliendo de sus labios como un mantre. Pero en lugar de paz, se encontró de nuevo con el payaso, que se reía a carcajadas. ¿Quieres verlo? Claro que sí. Pero para eso, tienes que jugar a ganar. Y querida Ana, el juego tiene reglas que pocos entienden. El aire se volvió denso, y el aroma a algodón de azúcar, antes festivo, se mezcló con un hedor a putrefacción. Ana sintió que el estómago se le revolvía. Recordó cuántas veces había prometido proteger a su hijo, y ahora estaba aquí, en medio de este espanto, enfrentando a un monstruo que alimentaba sus peores temores. ¿Qué sacrificio debo hacer?, preguntó su voz temblando en la oscuridad. El payaso sonrió y en su sonrisa había algo de la locura de un niño perdonado, y también la crueldad de un adulto despojado de su humanidad. Todo sacrificio tiene un precio, Ana. Puede ser un amor, un recuerdo, incluso la vida de otro. ¿Quién sabe qué resonará más fuerte en tu corazón? Busca tu valor. El payaso se desvaneció en la niebla, dejando a Ana rodeada de visiones de sí misma. La figura del anciano apareció de nuevo, esta vez más cerca. No te dejes engañar por la promesa del payaso. Aquí el amor no es una solución. Es una trampa, dijo con urgencia. El desafío no es solo tu vida sino la de todos los que amaste. Alguno de ellos tiene que pagar el precio. Las palabras del anciano retumbaban como un eco en su mente. Pero, mi hijo. ¿Qué tiene que ver Mateo? Se sintió atrapada, y las lágrimas comenzaron a caer. A su alrededor, los espejos mostraban caras de aquellos que habían sufrido, su madre, su esposo, su ahijada, incluso el payaso mismo, que en algunos reflejos parecía ser solo un niño asustado. Ana apretó los puños, sintiendo como sus decisiones la llevaban a un camino de no retorno. Si hacía un sacrificio, ¿quién daría el siguiente paso hacia el abismo? No puedo hacer eso. Gritó, pero el eco de su rabia se dispersó en el laberinto, convirtiéndose en un susurro. Así que decides ceder. Esa es tu opción. Pero recuerda, nada está escrito. El juego recién comienza, dijo el payaso desde la penumbra. Empezó a aparecer y desaparecer, como un faro tenebroso. Ana pensó en su hijo, su risa, su inocencia. El payaso atacó esa imagen con cada insulto, cada recuerdo triste. Mateo no es tu única opción. Los otros son más valiosos. De ellos es de quien debes decidir. No te atrevas, advirtió Ana, sintiendo que su mente se dividía entre la locura y el sentido común. El payaso se detuvo delante de un espejo particularmente oscuro. Elige, Ana. Puedes permitir que la sombra consuma a los que amas o salvarte y perder a Mateo. Tienes que decidir.
En este juego lo que tiembla menos es la vida de los que se quedan. Entonces, ¿quién será tu víctima? Las palabras le perforaron el alma, dejándola sin aliento. La habitación empezó a girar, y los ecos de consejos y risas se convirtieron en un único murmullo. Desde el espejeo más oscuro, el reflejo de Mateo sonrió con tristeza. Mamá, no los dejes ir. Tienes que saber lo que es el verdadero amor. El payaso volvió la mirada hacia ella con una sonrisa siniestra. ¿Lo ves? Los sacrificios nunca son fáciles. Pero lo que está por venir puede ser mucho peor. ¿Estás lista para jugar, Ana? Con un último grito de desesperación, Ana sintió que el campo de juego se ampliaba, un abismo oscuro invitándola a sumergirse. El horror de la decisión la rodeaba, y sintió el peso de la elección caer sobre ella como un manto pesado de sombras. Una pregunta surgió en su mente, resonando en cada parte de su ser: ¿estará el amor realmente dispuesto a sacrificarse? Justo cuando estaba a punto de dar el paso, una figura surgió de entre las sombras, dispuesta a cambiarlo todo. La figura que emergió de las sombras era una mujer, de cabello desordenado y ojos que reflejaban el mismo horror que sentía Ana. Se acercó con pasos cautelosos, como si el suelo bajo sus pies pudiera abrirse en cualquier momento y tragarla. No puedes ceder, Ana, susurró, su voz quebrada pero llena de determinación. El payaso está jugando contigo. No tienes que dejar que te manipule. Ana sintió una chispa de esperanza, pero también de desconfianza. ¿Quién eres tú? ¿Sabes cómo escapar de esto? Su voz temblaba, anhelando respuestas en medio del caos. Soy Clara, respondió la mujer, mientras el aire se llenaba de un peso denso. Fui como tú, atrapada en este lugar. Mi desesperación me hizo caer en su trampa, y ahora estoy aquí para advertirte. Él se alimenta de tu miedo, de tus dudas. Así que, ¿cuál es tu elección? El laberinto de espejos pareció cobrar vida con cada palabra, los espejos vibrando en respuesta a la intensidad de la conversación. Ana miró alrededor, y los reflejos fueron cambiando, mostrando a Mateo envuelto en sombras, su mirada suplicante pidiendo ayuda. Mateo, gritó Ana, extendiendo la mano hacia el espejo oscuro donde él aparecía. No. Chilló Clara, haciendo que Ana se detuviera. Entrar a esa oscuridad te atrapará. Si lo haces, perderás más que a tu hijo, perderás tu propia esencia. Ana sentía que la locura comenzaba a devorarla. ¿Cómo podía salvar a Mateo sin sacrificar a otros? El payaso dice que el amor es una trampa. ¿Cómo puedo encontrar el coraje para dejar ir a alguien que amo? Cada palabra le costaba esfuerzo, como si estuviera levantando un peso invisible. Clara se acercó aún más, sosteniendo su mirada. El verdadero sacrificio no es lo que él quiere que creas. A veces el amor se manifiesta en dejar que los demás elijan su propio camino, incluso si eso significa que te separen de sus vidas. Pero Ana no podía pensar con claridad. La voz del payaso resonaba en su mente, sardónica y burlona. Vas a perderlos, Ana. Decídete. El tiempo se agota. Ana se aferró a la idea de Mateo, a su risa, a lo que representaba. ¿Puedo realmente salvarlo sin perder algo? No debería ser así. El laberinto se encogía a su alrededor, los gritos aumentando de volumen, retumbando en su pecho. Escucha, interrumpió Clara, su voz firme, la vida no es un simple juego de sacrificios. Hay más en juego aquí que lo que el payaso quiere que pienses. Tal vez si logras vencer tus propios miedos, el payaso perderá su poder sobre ti. Hay una manera de acabar con este juego. Ana miró a Clara, el destello de valentía en sus ojos resonando con la parte de ella que todavía sabía que había esperanza. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que el miedo dejaba paso a una nueva determinación. Debes enfrentar tus propias sombras, enfrentarte a ti misma. Solo entonces podrás romper el ciclo de sufrimiento que el payaso se deleita en crear. Mientras Clara hablaba, los espejos comenzaron a mostrar reflejos distorsionados de Ana, versiones de sí misma con miedo, con rabia, con un corazón destrozado. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio era enfrentar sus demonios, en lugar de rendirse a la desesperación del payaso. De repente, una risa estridente resonó, llenando el aire con una sensación de frialdad. Bravo, Clara. ¿Pero crees que ella será capaz de superar su propia oscuridad? Este es solo el comienzo del verdadero juego, muchachas. Ana sintió una punzada de terror mientras el payaso se manifestaba entre ellas, haciendo temblar los espejos con su presencia ominosa. Esto se pondrá mucho mejor.
¿Serás capaz de desafiar a tus propios monstruos, Ana? El juego ha comenzado y la apuesta es más alta de lo que imaginas. La habitación giró, el laberinto ahora se transformaba en un campo de batalla entre sus temores y su voluntad. El payaso les sonrió, su figura creciendo más y más, absorbiendo la luz a su alrededor. Reflejos oscuros, decisiones mortales. ¿Te atreverás a jugar, Ana, y descubrir la verdad sobre ti misma? La pregunta la golpeó, un desafío contundente. Pero en lo más profundo, Ana sintió un rayo de decisión. No sería un sacrificio más, enfrentaría su propia oscuridad, o moriría en el intento. La batalla empezaba. Estaría lista para desentrañar lo que se ocultaba en su corazón y vencer al payaso de sus pesadillas. Ana sintió que la oscuridad de aquel laberinto comenzaba a cerrarse a su alrededor, pero ella ya no era la misma. Clara con su luz, había despertado en ella una chispa de coraje que parecía haber estado dormida demasiado tiempo. No soy solo una madre asustada, murmuró, sintiendo que el peso de la desesperación comenzaba a aliviarse en su pecho. El payaso se acercó, su voz suave pero ominosa resonando en los ecos del laberinto. ¿Crees que puedes desafiarme? Tu mente es un espejo roto, Ana. Deja que tus miedos te guíen. Pero Ana no retrocedió. No. No dejaré que me manipules, gritó con la fuerza que había guardado para este momento. Estiró su mano hacia los espejos, sintiéndose atraída por las versiones distorsionadas de sí misma. Al observarlas entendió que cada una de esas imágenes reflejaba un miedo que había alimentado durante demasiado tiempo. Enfrentó cada sombra. Vio la culpa por la muerte de su esposo, la inseguridad que había creído que la definía como madre soltera, y el rechazo hacia la comunidad que había intentado ayudarla. Con cada paso que daba, esas sombras se desvanecían, eclipsadas por la determinación que pulsaba en su interior. Soy más fuerte que mis miedos, afirmó, y la culminación de sus palabras pareció romper la atmósfera opresora. Las risas distorsionadas del payaso se convirtieron en murmullos, jadeos de incredulidad. ¿Qué ocurre? Te has vuelto valiente, Ana, ella sonrió. No solo valiente, estoy lista para pelear. Con el corazón palpitando y la imagen de Mateo en su mente, se dio la vuelta, enfrentando al payaso con una resolución renovada. Enséñame entonces lo que tienes. El payaso rió, ahora un sonido mucho menos seguro, como si su poder se desvaneciera. El juego nunca se acaba, pero tú puedes cambiar las reglas. Con un gesto, señales de luces comenzaron a girar y los espejos brillaron con una intensidad inesperada. Ana pudo ver a Mateo reflejado en el más oscuro de los espejos, su pequeño rostro pálido pero lleno de esperanza. «Mamá. Sálvame», resonó su voz, y esa llamada la llenó de un nuevo ímpetu. «Voy a encontrarte, hijo», exclamó Ana, y sintió un rugido de fuerza dentro de ella. Sin pensar, se lanzó hacia el espejo donde estaba Mateo, y al atravesarlo, se encontró en una sala iluminada por luces brillantes, pero completamente vacía. Era el carnaval en su forma más pura, pero era misión de ella rellenarlo de amor, no de miedo. El payaso apareció tras ella, más pequeño, más débil. «Ana, sin miedo», le dijo, «la risa del amor es más potente que tú. Mateo, ven aquí». Pero el payaso se movió rápido, intentando arrebatar a su hijo de ella, pero Ana fue más rápida. Extendió sus brazos y lo envolvió, fusionándose con el amor que había guardado para él. Las luces comenzaron a brillar más intensamente, iluminando todas las sombras que había enfrentado. El carnaval resonaba en un torbellino de colores, cada rayo de luz deshaciendo las sombras. Ana sintió como el poder del payaso se desvanecía, gritos de furia salían de su garganta mientras intentaba aferrarse a su dominio, pero no podía contra la fuerza del amor que Ana había invocado. «Tu tiempo ha terminado», dijo Ana, y con esa afirmación, las risas de los niños comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez no eran burlonas, estaban llenas de alivio, de libertad. Las figuras de los niños desaparecidos comenzaron a aparecer junto a ella, cada uno resonando con luz, cada uno sonriendo y tomando de las manos a sus seres queridos. Ana y Mateo se abrazaron, sintiendo que habían atravesado la tormenta juntos. «Estuve tan asustado, mamá», dijo Mateo, mientras se cerraban en un cálido abrazo, las risas de alegría llenaban el aire. «Ya no hay miedo, hijo», le respondió Ana, sintiendo como el peso de la angustia se desvanecía. El payaso, ahora encogido, dio su último grito de rabia antes de descomponerse en la oscuridad. «Volveré», prometió, «siempre hay sombra donde haya luz». Pero Ana no se detuvo.
Ella miró a su alrededor, a los niños reunidos junto a ellos, y a las luces que brillaban como estrellas en el cielo. No importa cuántas veces vuelvas, el amor siempre encontrará el camino. Con eso, un nuevo carnaval de vida resonaba por doquier, lleno de luz y esperanza. La noche que había comenzado con tanto miedo ahora se colmó de risa genuina. Ana y Mateo, mano a mano, salieron del laberinto, dejando atrás las sombras que una vez los habían atrapado. El mundo exterior rebosaba con nuevas promesas. «Mira, mamá, los fuegos artificiales», exclamó Mateo, y mientras se adentraban en la celebración del 4 de julio, Ana supo que habían renacido. La oscuridad nunca desaparecería por completo, pero en su corazón sabía que siempre habían tenido la fuerza para enfrentarse a ella. Juntos caminaron hacia adelante, hacia un futuro refrendado con luz y amor. La historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo y ser parte de nuestro viaje, porque nuestro próximo capítulo no querrás perdértelo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan nuestras historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre qué pasará después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan esta esperanza. Estás llamado a ser parte del cambio, hazlo posible.